Los avisos por carta de Hacienda a los autónomos provocan más rectificaciones en la renta. Las devoluciones crecieron mientras se mantiene la cantidad de retenciones a cuenta del IRPF. La Agencia Tributaria ha publicado los datos de la campaña de la renta 2023 después de la finalización del plazo de presentación. Más de 23.000 contribuyentes tuvieron que modificar sus declaraciones después de recibir una carta de aviso de Hacienda sobre posibles errores. Los avisos preventivos de Hacienda sobre la renta aumentan las rectificaciones de los autónomos. Finalizado el plazo para presentar la declaración de la renta, el pasado 1 de julio, Hacienda ha hecho público los datos de la campaña, entre los que destacan la caída de las declaraciones con resultado a ingresar y el incremento de las que tuvieron resultado a devolver, es decir, a favor de los autónomos y el resto de los contribuyentes. Además, desde el Ministerio dirigido resaltaron los resultados del nuevo sistema de avisos automatizados que pusieron en marcha en esta campaña, mediante el cual Hacienda notificó de forma preventiva a los autónomos para advertirles de posibles errores en sus declaraciones de la renta. Del total de 80.000 avisos enviados a los contribuyentes, más de 23.000 han rectificado su declaración hasta la fecha, el 3 de julio, tras recibir el aviso preventivo de la Agencia Tributaria, evitando así una eventual comprobación posterior de la EAT, la generación de intereses y la imposición de eventuales sanciones, según se explica. Los autónomos que recibieron uno de estos avisos por carta de la Agencia Tributaria pudieron revisar sus declaraciones en el plazo establecido y realizar, en caso de estar de acuerdo, los cambios notificados por Hacienda a través del propio sistema Renta Web que ofreció la propuesta de complementaria con los datos ya incorporados. Estos datos muestran cómo la actividad de vigilancia que la Agencia Tributaria incluyó en su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2024 se ha convertido en una realidad y que las declaraciones de la renta de los autónomos han estado en el foco de Hacienda a pocos meses de que comience la regularización de cuotas de la Seguridad Social que pagaron el año pasado en función de sus ingresos reales. Alrededor del 30% de los autónomos notificados modificaron sus declaraciones de la renta. Desde la Agencia Tributaria recuerdan que una de las novedades de la campaña que ahora concluye fue la puesta en marcha de avisos preventivos por carta, además de en Renta Web y en la aplicación para móviles al contribuyente para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la agencia. Así, Hacienda remitió por carta a miles de autónomos y otros contribuyentes, más de 80.000, según los datos que aportaron el pasado junio, aquellos que habían presentado su declaración modificando la información aportada por la agencia, a efectos de que valorase si debían o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la EAT. Esto podría ser el caso de miles de autónomos, los cuales pueden haber cometido errores, por ejemplo, al declarar las aportaciones a planes de pensiones, que en esta campaña ya incluyeron los planes de empleo simplificado, no haber aplicado correctamente las deducciones familiares o los mínimos familiares, o incluso haber reflejado retenciones que no corresponden. Así, tras la campaña de envío de cartas, más de 23.000 contribuyentes rectificaron su declaración tras recibir el aviso preventivo de la Agencia Tributaria, evitando así una eventual comprobación posterior de la agencia, la generación de intereses y la imposición de eventuales sanciones. Para estos contribuyentes, el propio sistema en Renta Web ofrece la propuesta de complementaria con los datos ya incorporados, según nos explican desde Hacienda. Esto es el 28,75% de los contribuyentes notificados, entre ellos miles de autónomos, que han rectificado sus declaraciones de la renta después de recibir uno de estos avisos por carta de la Agencia Tributaria. Crecen las devoluciones en la renta, mientras Hacienda mantiene las retenciones a cuenta del IRPF para los autónomos. En paralelo a estos datos, Hacienda repasó las cifras de los resultados de las declaraciones de la renta presentadas en plazo. Es decir, aquellas que se presentaron antes del 1 de julio, en total fueron algo más de 24 millones, un 4,91% más que durante la campaña de 2022 que se realizó en 2023. De estas, 6,2 millones tuvieron resultado ingresar, es decir, a favor del fisco, un 2,95% menos que el año anterior, mientras que 16,2 millones tuvieron resultado a devolver, un 8,04% más que durante la campaña de 2023. Respecto a los importes, Hacienda recaudó un 0,25% más que el año anterior, mientras que tuvo que devolver 13,5 millones de euros a los autónomos y el resto de los contribuyentes, que fueron pagando de más en sus retenciones de IRPF durante todo el año. Esta cifra supone un incremento del 14,59% respecto al año pasado. Estos resultados se produjeron mientras Hacienda mantuvo las retenciones e ingresos a cuenta de IRPF que miles de autónomos tienen que realizar trimestralmente, lo que confirma la tesis de que están actuando como banco o financiera del Estado, como defendieron desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. En la misma línea se pronunciaron afirmando que estas retenciones, que ascienden al 20% de los ingresos de los autónomos, terminan resultando en mayores devoluciones al año siguiente. Tienen que ir pagando y luego al final resulta que Hacienda les tiene que devolver una buena parte de estos ingresos que han ido realizando trimestralmente a cuenta del IRPF en la renta. Se trata de un asunto que fue motivo de polémica
hace unos meses, cuando desde ATA denunciaron que las retenciones del 20% de sus ingresos que pagaban los autónomos trimestralmente a cuenta del IRPF les hace actuar como financiera del Estado y reclamaron su reducción al menos al 15%. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube.